Muy bien. Gracias, señor presidente de la Asamblea Nacional. Buenas tardes, distinguidos, apreciadas asambleístas. Buenas tardes al pueblo ecuatoriano. Importantísima esta reforma a la ley, aunque no hacía falta, ya que esta ley del Código Orgánico de Planificación y Finanzas fue publicado el 22 de octubre del 2010, pero hay que decir claramente de que la ley madre es la Constitución de la República del Ecuador. Si no se ha aplicado la ley, han venido una serie de efectos negativos para el pueblo ecuatoriano, porque sobre todo en materia de salud y educación jamás se ha puesto el presupuesto necesario para los ecuatorianos. El país acaba de contemplar una situación sumamente álgida, cuál es el levantamiento popular, indígena y social, frente a una negligencia, a un quemimportismo, a una falta de atención del gobierno ante los requerimientos clamorosos del pueblo ecuatoriano. Quiero hacer algunas observaciones en mi calidad de asambleísta de la provincia del Cañar por el movimiento Pachacuti, en relación al proyecto de ley orgánica reformatoria al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas para garantizar presupuestos incrementales en salud y educación. El proyecto de ley presentado por la señora presidenta de la Comisión Especializada Permanente del Régimen Económico y Transitorio de la asambleísta Mireya Pazmiño Arregui, busca que se cumpla con lo determinado en las disposiciones transitorias 18ª y 12ª relativas al establecimiento del 6% del Producto Interno Bruto para la educación y el 4% para la salud. En este sentido merece todo el apoyo asambleísta. 2. Si miramos lo que dicen las transitorias 18 y 22, nos encontramos que cada año debía incrementarse los fondos para la educación y salud en el 0,5% anual. Es decir, que desde que entró en vigencia la Constitución de Montecristi, aprobada el 20 de octubre del 2008, hace más de 13 años, ya se debía haber cumplido en esta regulación constitucional. Es decir, los cambios graduales y paulatinos en el presupuesto para la educación y salud nunca se hicieron. En un solo gobierno debió haberse cumplido con estos porcentajes, si tomamos en cuenta que cada año el incremento para la educación y salud debió ser el 0,5%, pero aquello no se ha cumplido, repito, lo que es un aspecto público, de público conocimiento. Nunca
se preocuparon los gobiernos de turno a dar cumplimiento con la Constitución, y una Constitución aprobada en la época del presidente Rafael Correa y del presidente Lenín Moreno. Es decir, el artículo 444 y las disposiciones transitorias 18ª y 12ª. La inquietud que tengo es la siguiente: ¿qué pasará si el ministro de Finanzas, siguiendo instrucciones presidenciales, no respeta lo establecido y nunca cumplido en las referidas transitorias 18 y 22 de la actual Constitución? Por ello me permito hacer las propuestas en torno a este proyecto. Primera, que se determine en forma expresa que si el ministro de Finanzas no respeta lo establecido en la Constitución y en esta ley, será separado de sus funciones. No puede haber normas jurídicas, más aún si son de carácter constitucional, de cumplimiento discrecional, debe respetarse. Segunda, que se incluya en la ley que estas asignaciones serán de carácter prioritario y no podrán ser recortadas por ningún concepto, menos en intención a las recomendaciones o sugerencias de organismos multinacionales. Me refiero al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. Siempre los gobiernos de turno han estado sujetos a las imposiciones de organismos internacionales, al Fondo Monetario Internacional, a tal punto que el expresidente Lenín Moreno firmó una carta de intención bajo condicionamientos de comprometer 3.000 millones de dólares en la reducción del gasto público. Escuchen, 2.000 millones de dólares en ingresos tributarios y 600.000 millones en reducción de sueldos y eliminación de partidas. Y esa es la razón por la que hemos visto con tristeza cómo se va reduciendo las partidas presupuestarias para los profesionales diferentes en el campo de la salud, en el campo de la educación. Se ha eliminado médicos y sin pena ni gloria en vez de incrementar. Por esa maldita carta de intención que ha acabado con los intereses de un pueblo ecuatoriano. Pero más allá de todo eso, quiero decir que el país sí tiene dineros, sí tiene dineros. Y los voy a decir, lo que no existe es voluntad política. Existe ingresos por la ley aprobada, la ley económica y tributaria, que dicho de paso tengo que decir que esa ley fue aprobada por la bancada del Creo y un codacito de UNES. Y también debo decirles que el incremento del precio del petróleo, cuando fue presupuestado con el costo de 56 el barril de petróleo, hoy día es de entre 110 a 115 el valor del petróleo. ¿Dónde está la plata?, decía Álvarez Grau.
de la ex democracia Tiene un minuto, señor asambleísta. popular. Se ha incrementado la producción de barriles del petróleo, ¿no? Entonces, lo que no podemos soportar es que los ecuatorianos en el campo de la salud, en el campo de la educación, en el campo de la inversión, estamos en pañales. Señor presidente de la República, cumpla cuando sea aprobado este proyecto de ley, cumpla con lo que dice la Constitución, cumpla con lo que está establecido en cuanto al incremento del 0,5% y dé una respuesta positiva al pueblo ecuatoriano y no contemplemos insensiblemente el sinnúmero de fallecidos, de gente que clama atención médica, y no contemplemos que la juventud, que la niñez no puede tener educación. Demos el aporte suficiente. Desde esta Asamblea Nacional habrá un cañarense que siempre gritará justicia, sobre todo para los pilares fundamentales del progreso y el desarrollo, que es la educación y la salud. Muchas gracias. Gracias, asambleísta.